Hoy han sido detenidos Chauncey Billups, Damon Jones y Terry Rozier, exjugadores y entrenadores de la NBA. La NBA está sumida en el caos. Redadas en pleno partido, aficionados conmocionados y muchos jugadores esposados. La liga nunca había vivido algo así. Lo que comenzó como rumores sobre apuestas secretas y negocios turbios se ha convertido en una auténtica operación policial federal. Analicemos el mayor escándalo de apuestas de la historia de la NBA. La NBA, objeto de una redada por un escándalo de apuestas. 23 de octubre de 2025. La temporada de la NBA acaba de comenzar, literalmente, solo 2 días después de lo que se suponía que iba a ser una nueva y emocionante campaña. Los aficionados están entusiasmados con los increíbles 40 puntos de Victor Wembanyama en el primer partido de la temporada. La liga está llena de optimismo y todo parece perfecto. Y entonces, en las primeras horas de la mañana, cae la otra bomba con la fuerza de 1000 truenos. Agentes federales, moviéndose con precisión militar a través de 11 estados de costa a costa, irrumpen en casas y habitaciones de hotel. No están allí para pedir autógrafos. Están allí para arrestar a más de 30 personas en lo que se convertiría en la crisis de corrupción más importante a la que se ha enfrentado la NBA, desde el escándalo de apuestas del árbitro Tim Donaghy en 2007. ¿Quiénes son los detenidos? Un entrenador en activo de la NBA, un jugador actual de nivel All-Star y un exjugador con profundos vínculos con las mayores superestrellas de la liga. Hoy han sido detenidos Chauncey Billups, Damon Jones y Terry Rozier, exjugadores y entrenadores actuales de la NBA. Lo que no se sabe es que se trata de una operación ilegal de apuestas y amaño de partidos que se ha prolongado durante años. Permítanme describirles el panorama completo, porque esta historia es absolutamente alucinante. Estamos hablando de que el propio director del FBI, Kash Patel, ha dado una conferencia de prensa, algo que casi nunca se ve a menos que se trate de algo realmente importante. No se trataba solo de un puñado de personas haciendo apuestas ilegales. No. Se trataba de una organización criminal sofisticada y organizada que tenía tentáculos que llegaban a 4 de las 5 famosas familias mafiosas de Nueva York. Las familias Gambino, Genovese, Bonanno y Lucchese. El FBI no se limitó a ponerle un nombre aburrido a esta operación. Oh, no. Le dieron un toque cinematográfico. La rama de las apuestas deportivas, Operación Nothing But Bet. El plan de amaño de póker, Operación Royal Flush. Y cuando las autoridades federales hicieron públicas esas acusaciones, el mundo del deporte se quedó sin aliento. Analicemos exactamente quiénes quedaron atrapados en esta enorme redada. En primer lugar tenemos a Terry Rozier. Terry es un base de 31 años que actualmente juega en los Miami Heat. Se trata de un tipo que ha ganado aproximadamente $150 millones a lo largo de su carrera en la NBA. $150 millones. Y sin embargo, los fiscales alegan que filtraba información no pública sobre su propia disponibilidad para jugar, básicamente diciendo a sus socios cuándo pensaba abandonar los partidos antes de tiempo debido a lesiones. Los detalles son escalofriantes. En al menos 3 partidos, incluido un encuentro del 23 de febrero, en el que informó a sus cómplices de que se retiraría antes de tiempo, Terry supuestamente creó una situación en la que los apostantes podían realizar apuestas masivas a menos en las apuestas paralelas. ¿Qué significa eso? Significa que apostaban a que Terry anotaría menos puntos, conseguiría menos rebotes o daría menos asistencias de lo que pronosticaban las casas de apuestas. ¿Y si Terry sabía que iba a abandonar el partido tras solo 9 minutos? Bueno, eso garantizaba la victoria de esas apuestas. Un ejemplo ocurrió el 23 de marzo de 2023 en Charlotte. Terry Rozier, un jugador de la NBA que ahora juega en los Miami Heat, pero que en ese momento jugaba en los Hornets, supuestamente informó a personas cercanas a él de que tenía previsto abandonar el partido antes de tiempo alegando una supuesta lesión. Aprovechando esa información, los miembros del grupo apostaron más de $200,000 a que no alcanzaría esas estadísticas. Los fiscales federales afirman que, solo en un caso, los coautores de la conspiración apostaron más de $200,000. Cuando se pagaron esas apuestas, las ganancias se entregaron supuestamente directamente en la casa de Rozier, donde el grupo se sentó a contar el dinero como en una escena de Goodfellas. La audacia es alucinante. Se trata de un deportista profesional que gana $26,600,000 al año y que arriesga toda su carrera, su reputación y el futuro de su familia. ¿Para qué? ¿Por una parte de $200,000 de las ganancias de las apuestas? Ahora bien, Terry Rozier no fue arrestado en su casa en pijama. No. El FBI lo arrestó en Orlando, Florida, durante el partido inaugural de la temporada de los Miami Heat contra los Orlando Magic.
¿Te imaginas ser fan de los Heat en ese partido? Estás emocionado por el inicio de la temporada, llevas puesta tu camiseta, estás listo para animar, y entonces te enteras de que uno de los jugadores clave de tu equipo acaba de ser detenido por agentes federales. Eso es una pesadilla para una franquicia. Y Terry Rozier ni siquiera es el nombre más importante de este escándalo. Entra en escena Chauncey Billups, un nombre que tiene mucho peso en el mundo del baloncesto. Chauncey es miembro del Salón de la Fama, MVP de las finales de la NBA de 2004, 5 veces All-Star, y actualmente entrenador jefe de los Portland Trail Blazers. Se trata de alguien que ha estado en la cima del baloncesto durante décadas, una voz respetada en el mundo del deporte, alguien a quien los jugadores jóvenes admiran. Y sin embargo, fue arrestado en su casa de Portland la mañana después de entrenar al equipo en el primer partido de la temporada, que Portland perdió contra los Minnesota Timberwolves por 118-114. Pero aquí es donde la situación de Chauncey cambia, y podría decirse que se vuelve aún más inquietante. No fue acusado de participar en el fraude de apuestas deportivas como Rozier. No, los problemas de Chauncey provienen de la operación de amaño de partidas de póker. Según los fiscales federales, Chauncey actuó como lo que ellos denominan una carta cara, face card, es decir, una celebridad utilizada para atraer a víctimas adineradas, a las que se refiere encantadoramente como peces, a partidas ilegales de póker de altas apuestas que estaban completamente amañadas de principio a fin. Las llamadas cartas con cara incluían al acusado Chauncey Billups, que en el momento del fraude era un exjugador de la NBA y actualmente es el entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, y también a Damon Jones, exjugador y entrenador de la NBA. Lo que las víctimas, los peces, no sabían es que todos los demás participantes en la partida de póker, desde el croupier hasta los jugadores, incluidas las cartas con cara, estaban involucrados en la estafa. Excepto que, según la acusación, toda la partida era un sofisticado fraude. Los croupieres sabían lo que estaba pasando. Los demás jugadores de la mesa sabían lo que estaba pasando. Y Chauncey. Según los fiscales, él también sabía lo que estaba pasando. No estabas allí para jugar una partida de póker limpia. Eras un objetivo, una presa, un pez al que se estaba engañando para quedarse con todo el dinero de tu bolsillo. La tercera figura importante de la NBA arrestada es Damon "Mookie" Jones, y es el único de los tres que aparece en ambas acusaciones. Damon es un exjugador veterano de la NBA con 11 años de experiencia que jugó en equipos como los Miami Heat y los Cleveland Cavaliers, y que fue entrenador asistente después de su etapa como jugador. Pero lo que hace que el caso de Damon sea especialmente explosivo es la acusación de que vendía información privilegiada sobre algunas de las mayores superestrellas de la liga. Según la acusación, Damon supuestamente proporcionó información sobre el jugador 3 y otra estrella de los Lakers en relación con su disponibilidad para al menos 2 partidos en 2023. Varias fuentes han identificado al jugador 3 como LeBron James, aunque los fiscales no lo han confirmado oficialmente. Un incidente concreto tuvo lugar el 9 de febrero de 2023, en el partido entre los Lakers y los Milwaukee Bucks, en el que un jugador estrella se quedó inesperadamente fuera, y supuestamente se realizaron apuestas masivas basadas en esa información no pública sobre la lesión. Creo que solo estamos viendo la punta del iceberg. Cuando se habla de detenciones realizadas por el FBI, creo que los detenidos se van a sentar. Y ya sabes, se van a morir de miedo por lo que les espera, y van a empezar a cooperar y a contarle al FBI todo lo que saben. Esto es lo que hace que la situación de Damon Jones sea especialmente preocupante para la NBA. No solo estaba involucrado de forma periférica, sino que servía de puente entre personas de la NBA y jugadores profesionales y figuras del crimen organizado. Y dada su historia, según se informa, Damon perdió millones por su adicción al juego tras terminar su carrera como jugador. Es fácil ver cómo alguien en esa posición tan vulnerable podría ser susceptible a la presión y las promesas de personas que sabían exactamente cómo explotarlo. El comisionado de la NBA, Adam Silver, que llevaba mucho tiempo abogando por la legalización de las apuestas deportivas, se encontró en una posición increíblemente incómoda. Durante sus primeras declaraciones públicas sobre el escándalo, realizadas durante una emisión de Amazon Prime Video el 25 de octubre, Silver admitió que tenía un nudo en el estómago y se describió a sí mismo como profundamente perturbado por las acusaciones. No se ve algo así todos los días. Incluso cuando estalló el escándalo que involucraba a Tim Donaghy, el exárbitro de la NBA, no se vio al director del FBI dando una conferencia de prensa al respecto. Pero eso es lo que vimos esta mañana.
Pero aquí está la incómoda verdad que críticos como el columnista deportivo Bill Simmons se han apresurado a señalar. No se puede tener todo. No se puede inundar el producto con asociaciones de apuestas, ganar miles de millones de dólares de las empresas de apuestas, poner las cuotas en todas las pantallas y luego actuar sorprendido. Sorprendido cuando personas de la propia organización se ven envueltas en tramas de apuestas. Es como abrir un bar en el edificio de la oficina y luego sorprenderse cuando alguien llega borracho al trabajo. Y no nos equivoquemos. No se trata solo de 3 tipos que tomaron malas decisiones. Las acusaciones detallan la participación de un total de 34 personas, incluidos 13 miembros y asociados de 4 importantes familias mafiosas. Estamos hablando de corredores de apuestas profesionales, expertos en tecnología que construyeron dispositivos de lectura de tarjetas, cobradores que recaudaban deudas mediante la violencia y toda una red de apostadores ficticios. Personas que realizaban apuestas en nombre de otros para evitar ser detectados. Esta investigación, que comenzó en serio a principios de 2023, cuando el FBI fue alertado por primera vez de patrones de apuestas inusuales en los partidos de los Miami Heat en los que participaba Terry Rozier, se ha convertido ahora en algo mucho más grande de lo que nadie imaginaba inicialmente. Y según los fiscales federales, esto es solo el principio. La investigación continúa y podrían producirse más detenciones. Trampas de alta tecnología y uso de información privilegiada. Comencemos con la operación de apuestas deportivas, oficialmente denominada Operación Nothing But Bet. En esencia, este plan era elegantemente simple, pero devastadoramente eficaz. Los iniciados de la NBA con acceso a información no pública, lesiones, rotaciones, planes de juego, disponibilidad de jugadores, filtraban esa información a apostadores profesionales y casas de apuestas. A continuación, esos apostadores realizaban apuestas prop masivas en plataformas de apuestas legales como FanDuel y DraftKings, apostando por resultados específicos del rendimiento de los jugadores que ya sabían que probablemente ocurrirían o no. Ahora bien, ¿qué es una apuesta prop? Buena pregunta. Las apuestas paralelas, abreviatura de apuestas de proposición, son apuestas sobre eventos específicos dentro de un partido que no necesariamente están relacionados con el resultado final. Por ejemplo, ¿anotará el jugador X más de 20 puntos? ¿Conseguirá el jugador Y más de 8 rebotes? ¿Dará el jugador Z más de 6 asistencias? Estas apuestas se hicieron increíblemente populares después de que se legalizaran las apuestas deportivas, ya que ofrecen a los aficionados más formas de mantenerse interesados durante todo el partido. Pero también crearon una enorme vulnerabilidad. Piénsalo desde la perspectiva de alguien como Terry Rozier. Si Terry sabe que va a fingir una lesión y abandonar el partido tras solo 9 minutos, y le cuenta esta información a sus socios de apuestas antes del partido, estos pueden realizar grandes apuestas por debajo del límite en todas las apuestas de rendimiento de Terry. La casa de apuestas podría haber fijado el límite de Terry en, por ejemplo, 15 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Pero, ¿y si Terry solo va a jugar 9 minutos? Es casi imposible que alcance cualquiera de esas cifras. Eso es dinero gratis para cualquiera que tenga información privilegiada. Según la acusación, las tramas se centraron en al menos 7 partidos de la NBA entre el 23 de febrero y el 24 de marzo, con apuestas que en algunos casos superaron los $200,000 por incidente. El objetivo era manipular las apuestas utilizando información a la que el público no tenía acceso. Los documentos judiciales detallaban una serie de apuestas sospechosas relacionadas con varios partidos de la NBA. Entre ellos se encontraban varios partidos de los Miami Heat en febrero y marzo de 2023, en los que destacaba Terry Rozier. Los investigadores también señalaron un partido del 9 de febrero entre los Lakers y los Bucks, en el que un jugador estrella se retiró inesperadamente. Otros partidos bajo escrutinio fueron varios encuentros de los Portland Trail Blazers, junto con partidos en los que participaban los Charlotte Hornets y los Toronto Raptors. Pero aquí es donde la cosa se vuelve aún más calculada. Los conspiradores no se limitaron a hacer una gran apuesta con un solo nombre, porque eso habría levantado inmediatamente las sospechas de las casas de apuestas. No, fueron más listos que eso. Utilizaron redes de apostadores ficticios, esencialmente representantes que realizaban apuestas en su nombre, repartiendo la acción entre varias cuentas para evitar ser detectados. Y cuando las apuestas se pagaban, lo que ocurría con frecuencia, porque el resultado estaba amañado, las ganancias tenían que blanquearse para evitar ser detectadas por las fuerzas del orden. La acusación alega que las ganancias se movían a través de plataformas de pago entre particulares, transferencias bancarias, intercambios de criptomonedas y los buenos y antiguos intercambios de efectivo.
¿Recuerdas ese detalle sobre las ganancias que se entregaban en la casa de Terry Rozier, donde el grupo contaba su dinero? Ese es el tipo de descaro que, en última instancia, hace que la gente sea detenida. Ahora bien, no se puede subestimar el papel de la mafia en todo esto. La acusación nombra específicamente a miembros y asociados de las familias criminales Gambino, Genovese, Bonanno y Lucchese. Estas organizaciones blanqueaban las ganancias de las apuestas, cobraban las deudas de juego mediante amenazas y violencia, y se quedaban con su parte de los beneficios. Un incidente particularmente violento mencionado en la acusación involucra a Anthony Gaspipe Gelardo, un matón de Gambino, que supuestamente agredió a un operador de juegos clandestinos rival con una porra en octubre de 2023 para proteger su territorio de juego. No se trataba solo de un delito de cuello blanco. Era crimen organizado en su sentido más tradicional, con violencia real respaldando el dinero. Pero por muy descabellado que fuera el plan de apuestas deportivas, la operación de amaño de póker, la operación Royal Flush, consigue ser aún más escandalosa. Aquí es donde la tecnología empieza a parecer ciencia ficción. Ya en 2019, los acusados orquestaron un elaborado plan para organizar partidas de póker amañadas en todo Estados Unidos, incluyendo lugares de alto perfil como casas adosadas en Manhattan, los Hamptons, Las Vegas y Miami. Las entradas para estas partidas oscilaban entre los $10,000 y los $100,000 por asiento, lo que atraía a ricos empresarios, famosos y cualquier persona con mucho dinero que quisiera codearse con atletas profesionales. La tecnología que utilizaban estos delincuentes es absolutamente alucinante. Permítanme explicárselo. No puedo decirte cuál es la carta superior, pero si me pongo las lentes de contacto o mis gafas de póker, cuando mires esa carta a través de ese filtro, verás cuál es. En primer lugar, utilizaron máquinas barajadoras de cartas comerciales que habían sido modificadas en secreto para leer las cartas de la baraja. Estas máquinas podían predecir qué jugador de la mesa tenía la mejor mano de póker y transmitir esa información a un operador externo a través de un teléfono celular. En segundo lugar, emplearon analizadores de bandejas de fichas de póker, que eran básicamente bandejas de fichas de póker con cámaras ocultas que podían leer las cartas colocadas boca abajo sobre la mesa. En tercer lugar, y aquí es donde la cosa se pone realmente al nivel de James Bond, utilizaron lentes de contacto y gafas especiales que podían leer marcas invisibles en cartas previamente marcadas. Imagínese sentado en una mesa de póker, mirando lo que parece ser una baraja normal, sin tener ni idea de que la persona que tiene enfrente lleva lentes de contacto que le permiten ver exactamente lo que tiene en la mano. Básicamente, es como tener visión de rayos X para el póker. En cuarto lugar, los fiscales revelaron la existencia de lo que denominan una mesa de rayos X. Una mesa de póker con tecnología incorporada que podía leer las cartas boca abajo a través de la superficie de fieltro de la mesa. Esta baraja está marcada de forma invisible en el lateral con un código de barras. Así que, cuando se baraja y se coloca sobre la mesa, esta cámara escanea las cartas y te dice automáticamente quién va a ganar. Y por último, tenían lo que se conoce como un analizador, un dispositivo que parece un teléfono celular, pero que utiliza una cámara oculta para escanear una baraja de cartas y determinar qué jugador ganará la mano, sin importar lo bien que se haya barajado la baraja. La tecnología les decía literalmente el resultado antes de que se repartiera una sola carta. Pero la sofisticación técnica era solo una parte de la ecuación. El plan también requería elementos humanos, concretamente, personas que ejecutaran la estafa. La trama incluía lo que los fiscales denominan el mariscal de campo, una persona en la mesa que recibía información del operador externo a través del celular y luego la transmitía en secreto a los demás conspiradores en la mesa. Todos trabajaban juntos, coordinando sus apuestas, manipulando la acción, mientras que la presa, la víctima, no tenía ni idea de que la estaban engañando sistemáticamente. Y aquí es donde el supuesto papel de Chauncey Billups como carta visible cobra tanta importancia. La presencia de alguien como Chauncey, miembro del Salón de la Fama, campeón de la NBA y MVP de las finales, daba a estas partidas un aire de legitimidad. Las víctimas veían a Chauncey en la mesa y pensaban, bueno, si un tipo como él está jugando, debe de ser una partida real. No tenían ni idea de que todos los que estaban en la mesa, excepto ellos, estaban involucrados en la estafa. La operación de póker supuestamente generó ganancias de decenas de millones de dólares a lo largo de varios años, con partidas individuales que reportaban más de $500,000 por noche. Las familias mafiosas involucradas se llevaban su tradicional BIC,
normalmente entre el 10 y el 20% de la recaudación, mientras que los organizadores y las caras visibles se repartían las ganancias restantes. Y cuando las víctimas se daban cuenta de que habían sido engañadas, o más comúnmente, cuando no podían pagar sus deudas de juego, los matones de la mafia intervenían con amenazas, intimidación y violencia. Uno de los incidentes detallados en la acusación consistió en un robo a punta de pistola para obtener una de las máquinas de barajar amañadas. Esto no era un juego. Se trataba de un delito organizado grave. Te relacionas con las personas equivocadas en diferentes momentos, y esas personas están conectadas con la mafia, y te sientes cómodo con alguien. Crees que son tus amigos, y, cuando te das cuenta, tienen algo contra ti, o por alguna razón, tienes una enorme deuda con ellos. Y te tienen en sus garras y te presionan para que hagas cosas por ellos en relación con, ya sabes, información para que puedan seguir ganando millones y millones de dólares. Una fuente confidencial del FBI llevó un micrófono oculto y grabó más de 3.000 llamadas y reuniones con los objetivos, e incluso participó en algunas de las partidas de póker amañadas, recopilando pruebas que finalmente condujeron a estas 34 detenciones. Es una cantidad increíble de trabajo de investigación, construyendo un caso ladrillo a ladrillo durante varios años. Lo que resulta especialmente interesante es cómo se entrecruzaron estas dos tramas, la operación de apuestas deportivas y el amaño de partidas de póker. 3 acusados fueron imputados en ambas acusaciones: Damon Jones, Eric Ernest y Shane Hennon. Esto sugiere que había una red criminal más amplia en juego, con personas que se movían entre diferentes operaciones de juego ilegal, compartiendo información, coordinando actividades y maximizando los beneficios a través de múltiples tramas. La magnitud es asombrosa cuando se piensa realmente en ello. Los fiscales federales alegan que las pérdidas totales previstas de estas tramas ascendían a decenas de millones de dólares. No estamos hablando de unas pocas apuestas fallidas aquí y allá. Estamos hablando de un esfuerzo sistemático y organizado para defraudar a las plataformas de apuestas, engañar a las víctimas de los juegos de póker y enriquecer tanto a los miembros de la NBA como a las familias del crimen organizado. Y esto es lo que realmente debería preocupar a la NBA y a sus aficionados. Los fiscales federales han dejado claro que esta investigación sigue en curso. Siempre existe la posibilidad de que se produzcan más detenciones, según el Departamento de Justicia. Otros jugadores siguen siendo investigados, entre ellos el ex base de los Milwaukee Bucks y los Miami Heat Malik Beasley, aunque por el momento no se le han presentado cargos. El caso también tiene posibles conexiones con el escándalo de John Ty Porter en 2024, en el que el excentro de los Toronto Raptors fue sancionado de por vida por revelar información sobre lesiones a apostadores, y que desde entonces se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Así que la pregunta es, ¿hasta dónde llega esto? ¿Hay otros jugadores en activo involucrados? ¿Hay otros entrenadores? ¿Hay personal del equipo, preparadores físicos o ejecutivos de la oficina central que hayan estado compartiendo información? El FBI y los fiscales federales creen claramente que hay más por descubrir, y eso debería aterrorizar a cualquiera que se preocupe por la integridad del baloncesto profesional. Las repercusiones y el futuro de la NBA. Las detenciones causaron una conmoción inmediata en la NBA, y la respuesta de la liga fue rápida y sin ambigüedades. A las pocas horas de anunciarse las detenciones, tanto Terry Rozier como Chauncey Billups fueron suspendidos de empleo y sueldo por tiempo indefinido, y la NBA emitió un comunicado en el que afirmaba que se tomaba estas acusaciones con la máxima seriedad, y que la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra máxima prioridad. En el caso de los Portland Trail Blazers, el entrenador asistente Thiago Splitter fue nombrado inmediatamente entrenador interino, asumiendo un papel que nunca esperó tener en estas circunstancias. Los Miami Heat se encontraron sin un jugador clave en la rotación a pocos partidos del inicio de la temporada. Ambas organizaciones emitieron comunicados en los que se comprometían a cooperar plenamente con las autoridades federales. Pero la reacción desde dentro de la comunidad del baloncesto fue aún más reveladora. La noche del 23 de octubre, el equipo de Inside the NBA de ESPN, Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Kenny Smith y Ernie Johnson, abordó el escándalo durante su emisión, y sus respuestas reflejaron la variedad de emociones que sentían muchas personas del mundo del baloncesto. Conozco a todos los que están en juego y no me gusta sentarme aquí y ser hipócrita sobre ciertas cosas. Cada año nos daban charlas sobre lo que se debe y no se debe hacer. Los comentarios de Shaq reflejaban la sensación de traición que muchos sentían.
No se trataba de novatos que no conocían las reglas. Terry Rozier lleva años en la liga. Chauncey Billups es un miembro del Salón de la Fama que lleva décadas en el mundo del baloncesto. Recibieron los mismos programas educativos, las mismas advertencias sobre las apuestas, las mismas explicaciones sobre lo que constituye una infracción. Y sin embargo, según los fiscales, decidieron ignorarlo todo. Charles Barkley fue aún más directo, calificando a los acusados de estúpidos y cuestionando cómo alguien que gana millones de dólares puede arriesgarlo todo por lo que supone una ganancia relativamente pequeña. Pero Kenny Smith ofreció una perspectiva diferente, argumentando que la adicción al juego es una enfermedad real que puede hacer que las personas actúen de forma ilógica, independientemente de su situación económica. Tenemos que darnos cuenta de que el juego es una adicción. Por lo tanto, la adicción es lo que te lleva a tomar decisiones ilógicas. El alero de los Boston Celtics, Jaylen Brown, expresó su frustración por lo fácil que es acceder al juego, diciendo que todo ese mundo se introdujo hace un par de años, y no creo que tuvieran en cuenta a los jugadores, especialmente por la accesibilidad y lo fácil que es meterse en problemas. Calificó el juego como un gran problema, no solo aquí, sino en todo el mundo. La reacción del Congreso fue inmediata y contundente. El 25 de octubre, un grupo bipartidista de legisladores envió una carta al comisionado Adam Silver exigiendo una reunión informativa antes del 31 de octubre. La carta, firmada por miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, exigía información sobre las medidas de protección contra la influencia corruptora del juego. El senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, fue especialmente crítico al afirmar: «Hemos permitido que la industria de las apuestas corrompa el deporte, afianzándose cada vez más en todos los aspectos del juego, sin que existan barreras nacionales significativas para proteger a los aficionados y a las víctimas de la adicción al juego». El representante Paul Tonko, de Nueva York, calificó el escándalo de inevitable sin la supervisión federal, estableciendo paralelismos con casos históricos de corrupción deportiva como el escándalo de los Black Sox de 1919, cuando los jugadores de los Chicago White Sox conspiraron con apostadores para perder intencionadamente la Serie Mundial. Quizás ninguna voz ha sido más prominente y más controvertida tras estas detenciones que la de Tim Donaghy, el desacreditado exárbitro de la NBA que cumplió 15 meses en una prisión federal por su papel en el escándalo de las apuestas de 2007. Donaghy ha estado apareciendo en programas de noticias y podcasts, y su mensaje ha sido coherente y escalofriante. Esto es solo la punta del iceberg. El jueves 24 de octubre, en su aparición en el programa Cuomo de News Nation, Donaghy predijo que el escándalo se extendería más allá de la NBA a los deportes universitarios, y advirtió que «Creo que el próximo gran escándalo a partir de ahora va a ser a nivel universitario». Donaghy también ha alegado que su propia investigación fue cerrada prematuramente, afirmando que el FBI había identificado a otros 6 o 7 árbitros que podrían estar involucrados, pero que la investigación fue cerrada al más alto nivel para proteger la imagen de la liga. Incluso ha presentado lo que, según él, es un mensaje de texto del FBI que sugiere que el entonces comisionado David Stern influyó en la investigación. Ahora bien, es importante señalar que la credibilidad de Donaghy es muy cuestionable. El profesor de justicia penal Sean Patrick Griffin, autor de Gaming the Game, ha calificado las afirmaciones de Donaghy sobre la mafia como absurdos interesadas, sin pruebas concretas. El propio Donaghy fue condenado, admitió su culpabilidad y tiene una clara motivación para desviar la culpa o minimizar su propia culpabilidad. Pero incluso teniendo en cuenta los problemas de credibilidad de Donaghy, su advertencia fundamental coincide con lo que muchos expertos llevan años diciendo. La explosión de las apuestas deportivas legalizadas ha creado oportunidades sin precedentes para la corrupción, y es posible que las ligas deportivas profesionales no cuenten con sistemas adecuados para prevenirla. Una voz particularmente interesante en todo esto ha sido la del exjugador de la NBA y senador estadounidense Bill Bradley, autor de la ley de 1992 que prohibió las apuestas deportivas en todo el país. Bradley ya había advertido el año pasado que una mayor integración de las apuestas conduciría a un gran escándalo, afirmando: «Creo que se extenderá por toda la cultura. Creo que habrá un escándalo». El 24 de octubre, declaró a The New York Times: «Mi confianza fue prematura. Esto es exactamente lo que temía. Las posibles consecuencias legales para los detenidos son graves. Cada acusado se enfrenta a cargos que podrían suponer décadas de prisión federal. Solo la conspiración para cometer fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años.
Los cargos de lavado de dinero, extorsión y robo según la ley Hobbs conllevan sus propias penas sustanciales. Tanto Terry Rozier como Chauncey Billups fueron procesados el 23 de octubre y puestos en libertad bajo fianza. Rozier tuvo que aportar una casa de $6 millones como garantía y entregar su pasaporte. Billups también tuvo que entregar su pasaporte y tiene restringidos los viajes, excepto a Nueva York para los procedimientos judiciales. Sus abogados han negado enérgicamente las acusaciones. El abogado de Terry Rozier declaró: "Terry no es un jugador. Está deseando ganar esta batalla". El abogado de Chauncey Billups declaró: "Chauncey nunca sacrificaría la confianza de su equipo". Pero, como han señalado los expertos jurídicos, los fiscales federales no suelen presentar casos de esta magnitud a menos que tengan pruebas contundentes. El hecho de que una fuente confidencial del FBI haya grabado más de 3.000 llamadas y reuniones sugiere que el caso del gobierno es extremadamente sólido. Muchos esperan que al menos algunos de los acusados acaben aceptando acuerdos con la fiscalía en lugar de arriesgarse a pasar décadas en prisión tras el juicio. Para la NBA, los retos inmediatos son claros. La liga debe restaurar la confianza del público en la integridad de los partidos. Debe demostrar al Congreso y a los reguladores que cuenta con las garantías adecuadas. Y debe decidir qué castigo es apropiado para los culpables, siendo la suspensión de por vida el resultado más probable según los estatutos de la liga. Varios equipos de la NBA celebraron reuniones de emergencia tras anunciarse las detenciones. Los Lakers de Los Ángeles, por ejemplo, celebraron 2 reuniones separadas dirigidas por el entrenador J.J. Redick para reforzar las políticas contra el juego. Incluso la NFL emitió recordatorios sobre las apuestas a su personal y a sus jugadores el 25 de octubre, en una muestra de solidaridad y reconocimiento de que este problema va más allá del baloncesto. La propia industria de las apuestas sufrió un impacto financiero inmediato. Las acciones de empresas como DraftKings y FanDuel cayeron entre un 2% y un 5% en los días posteriores a las detenciones, ya que los inversionistas temían posibles medidas reguladoras o una disminución de la confianza del público en las apuestas deportivas. La reacción de los aficionados ha sido intensa, con hashtags como NBA Boycott, boicot a la NBA, en tendencia en las redes sociales y llamamientos a reformas significativas en la forma en que las ligas se asocian con las empresas de apuestas. Muchos aficionados expresaron su enojo por lo que consideran una hipocresía de la liga. Promover las apuestas de forma intensiva y al mismo tiempo afirmar estar sorprendidos cuando se producen casos de corrupción relacionados con las apuestas. Las similitudes históricas son imposibles de ignorar. El escándalo de los Black Sox de 1919 casi destruyó la credibilidad de la Major League Baseball. El escándalo de amaño de partidos de baloncesto universitario de 1951, en el que se vieron involucradas la CCNI y otras universidades, devastó el baloncesto universitario. El escándalo de Tim Donaghy en 2007 fue el momento más oscuro de la NBA en la historia moderna. En cada ocasión, las ligas afirmaron haber aprendido la lección e implementaron nuevas medidas de protección. Y en cada ocasión, la corrupción encontró la manera de volver. Lo que hace que este escándalo sea especialmente preocupante es cómo explota la característica que las ligas han acogido con más entusiasmo en los últimos años: las apuestas paralelas. A diferencia de las apuestas tradicionales sobre los resultados de los partidos o los márgenes de puntos, las apuestas paralelas son mucho más vulnerables a la manipulación interna. Un solo jugador que decida no jugar o rendir por debajo de lo habitual puede alterar drásticamente estas apuestas, y a las casas de apuestas les resulta mucho más difícil detectar patrones inusuales en el vasto universo de opciones de apuestas especiales. De cara al futuro, la NBA se enfrenta a varias decisiones críticas. ¿Debería reducir sus asociaciones con las apuestas? ¿Debería prohibir ciertos tipos de apuestas especiales? ¿Debería implementar sistemas de supervisión más rigurosos, quizás con la supervisión directa de los reguladores estatales del juego? ¿Debería exigirse a los jugadores y al personal que entreguen sus teléfonos para inspecciones periódicas? ¿O eso violaría sus derechos de privacidad? Son preguntas sin respuestas fáciles. Ahora le toca mover ficha a la NBA. La pregunta es, ¿qué hará con ella? ¿Te ha gustado este video? Haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más.